consultas que le hacen los estados. Esta es una famosísima opinión consultiva que se ha hecho en materia de derechos de niños y adolescentes. Entonces, fíjense lo que dice la opinión consultiva respecto a este tema. Dice, evidentemente, hay una gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen quienes se hayan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16. Por ello, debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos, y aquí ya nos vamos entrando en el tema para ir aterrizando sobre estos conceptos jurídicos. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa de derecho internacional en derecho humano del dominio. ¿Por qué no importa lo que está diciendo la Corte? No importa. Primero, la noción de autonomía progresiva tiene que ver con el interés superior del niño. Y el interés superior del niño es, digamos, la clave, es como si fuera la llave que nos va a abrir la posibilidad de solucionar los conflictos. Entonces nunca podemos estar pensando en el interés superior del niño negando esto de la autonomía progresiva. ¿Y cómo lo explica la Corte? Fácilmente. Dice, mire, un niño de 3 años, la posibilidad que tiene de decir un niño de 3 años no es igual que la del adolescente de 16. Y eso es así, fuera del proceso, dentro del proceso. Y por lo tanto, dentro del proceso, no es cuestión también de decir, como el niño tiene derecho a ser oído, y ahí le agregan mal, derecho a ser oído y ser parte en el proceso. No es lo mismo, lo vamos a ver después. Cualquier cosa, escucharlo una y otra vez. Y ahí lo que hacemos es victimizar a ese niño. Entonces, tenemos que acordarnos siempre de lo que nos dice la Corte acá. Señores, esto tiene mucho que ver con esa autonomía progresiva, esa posibilidad de comprensión, y eso siempre lo tenemos que hacer en función de lograr protección del interés superior solo, no, protección efectiva, porque la Corte siempre se ha preocupado de la eficacia del derecho, no solamente cuestión de declararlo, los derechos tienen que ser eficaces. Bien, si yo me voy a la convención de la que hemos hablado, el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño dice: los Estados partes respetarán que la responsabilidad de los derechos, los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliada de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores o otras personas encargadas de la mente del niño, de impartirle, ¿cómo? En consonancia con la evolución de sus facultades de dirección y orientación apropiadas. ¿Para qué? Para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Siempre digo cosas. Este artículo 5, ustedes saben que es un artículo que se incorporó a petición de algunos países con los que a lo mejor nos cuesta compartir criterios comunes, porque las costumbres, los hábitos son muy diferentes en muchos países. Entonces, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es la convención internacional que más adhesiones logró en menos tiempo, pero porque le puso este bendito artículo 5, que dice que todos estos derechos y deberes de los padres, de los tutores, etcétera, 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 y según lo establezca la costumbre local. O sea, fue una concesión que se hizo cuando se firmó la convención a aquellos países que reclamaban que se tuviera en cuenta la costumbre de cada país. Costumbre que no siempre coincide con las costumbres nuestras. Pero si no, no firmaban. Si no, no firmaban. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Que le voy a permitir cualquier costumbre? Y no, mijitos, cualquier costumbre no. Hay un piso que es el respeto por la dignidad de este niño o niña adolescente, que la costumbre local no te la voy a permitir cuando se viola ese piso de la dignidad. Pensemos, hablando de
de las niñas adolescentes en muchos países, no solamente islámicos fundamentalistas. La excisión también se practica en algunas tribus, en algunos grupos originarios de Australia, etc. ¿Eso es costumbre? Sí, pero es una costumbre que yo no te la voy a permitir por el artículo 5, porque me voy en contra de ese piso mínimo que es la dignidad de las personas. Pero sepan que muchas veces cuando nosotros firmamos los acuerdos internacionales, a veces hay que moverse con mucha cintura, porque si no, la convención no se ratifica por parte de un gran número de países. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muy bien. Pero acá también, más allá de ese problema que estamos señalando acá, fíjense que se habla de, en consonancia con la evolución de qué, de sus facultades, dirección, orientación. Evolución, o sea, no una cosa fija, como está esta sala dividida, que están a la derecha y que están a la izquierda. Se van mezclando acá, porque edad y grado de evolución. La edad pues es un concepto fijo, como es la noción de adolescente a los 13, pero grado de evolución, ese grado de evolución cada uno lo va teniendo de acuerdo con las circunstancias. Esos mismos conceptos aparecieron ya en la 26061, Ley de Protección Integral. Ley que por supuesto existió muchos años antes del Código Civil y Comercial, pero que parece que ahora que todos esos conceptos se han vertido al Código Civil y Comercial, me acordé que estaba. Porque el derecho del niño a ser oído no está en la Convención, pero está, porque esa ley no ha sido derogada, la vigente, la 26061. 12 veces, 13 veces, la cantidad de veces que habla del derecho del niño a ser oído. Y sin embargo, reconocemos que en la práctica judicial muchas veces a ese niño no se le escucha. Porque hay una ley ahí. Nuestra propia Corte dijo más de una vez que la 26061 era una ley que se aplicaba solo en el caso de las relaciones o de los derechos personalísimos de los niños, pero no respecto de otras relaciones. Por ejemplo, cuando por ahí rechazaba una petición del abogado del niño, cuando el niño tenía menos de 14 años, la Corte, en mi opinión, resolvía bien, porque eran todos casos donde la madre o el padre pretendían hacerle creer al juez que este abogado, que era el abogado del niño, era el abogado del niño, cuando en realidad era el propio abogado socio de la madre o el padre. Entonces, resolvía bien negando ese abogado para ese niño que no era el abogado del niño, sino el abogado de la madre o el padre. Pero, en mi opinión, la fundamentación que hacía era completamente equivocada. Cuando decía, si no tiene 14 años, no puede designar porque la 26061 se ocupa de las relaciones personalísimas y designar un abogado supone una relación contractual de base que se va a regir por el Código Civil y no por la 26061. La propia Corte marcaba esa diferencia en el criterio equivocado. ¿Está claro lo que quiero decir? Resolvía bien, pero la fundamentación, en mi opinión, equivocada. No era así. La 26061 contaminaba ya el sistema anterior. Ahora, como todo eso está en el Código Civil y Comercial, ahora ya no hay argumentos para decir la 26061 rige este campo. Ahora lo tenemos todo dentro del Código Civil y ahora me acuerdo que tengo todo eso cada vez que tengo que resolver un expediente. Muy bien, esa ley, fíjense, del artículo 3, cuando habla del interés superior del niño, nuestra ley, en otro paréntesis, es una de las pocas leyes que define lo que es el interés superior del niño. La mayoría de las leyes no definen lo que es el interés superior del niño, se lo dejan a criterio de los jueces. ¿Por qué esta ley define lo que es el interés superior del niño? Bueno, pueden haber muchas posiciones. Yo siempre he pensado que esta ley odia a los jueces. La 26061. Una ley desjudicializada.
judicializadora. Es una ley que no le gustan los jueces. Es una ley que le echa la culpa a los jueces de muchas cosas que pasaban antes del extradición. ¿Que había muchas cosas que las que teníamos, los jueces teníamos la culpa? Sí, es verdad. Pero la administración no es mejor. O sea, aquí no es cuestión de desjudicializar o no judicializar. Es cuestión de que la gente que se ocupa de los niños comprenda los problemas de los niños. Esté en el Poder Judicial o esté en el Poder Administrador. Terminemos, por favor, con este diálogo de sobre estas peleas ridículas entre Poder Judicial y Poder Administrador. Pero esta ley 26061 está hecha por personas que creían que desde la administración las cosas se hacían mejor que desde el Poder Judicial. Insisto, en mi opinión, ni uno ni otro la hacen, ni mejor ni peor, por el solo hecho de ser o Poder Judicial o Poder Administrador. Acá el tema está en que la gente que está sea gente eficiente, eficaz, entienda estos conceptos, etc. Entonces, fíjense, esta ley, vuelvo al tema que nos convoca hoy, cuando habla de ese interés superior, ¿cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta para hacer efectivo ese interés superior? Dice su condición de sujeto de derecho, el derecho al niño a ser oído, el respeto al pleno desarrollo personal. Desarrollo, eso supone que no es una cosa que paso de aquí para el otro lado, como era originariamente también, en cierta medida, porque también tenía flexibilidad el código de Vélez. Me acostaba una noche siendo menor de edad, me levantaba al día siguiente siendo persona capaz y mayor de edad. Pero lo que me interesa es este artículo 3, de que habla también su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. O sea que la autonomía progresiva, vuelvo otra vez de tema para que se entienda bien por qué la importancia. La autonomía progresiva está siempre vinculada al interés superior del niño. Es un aspecto del interés superior del niño. Entremos entonces ahora al Código Civil y comparémoslo con el Código Civil y Comercial que tenemos vigencia a partir de agosto del año pasado. Para que nos ubiquemos dentro del Código, ¿no? Los que no son abogados, los que no hicieron los cursos de capacitación que venimos haciendo hace 3 años, 4 años sobre este punto. Yo tengo en este código, y si alguno lo trajo, me va siguiendo, un título preliminar. Ese título preliminar habla de cómo se interpreta el código, de la fuente, o sea, el valor que tienen los tratados, la Constitución, etcétera, etcétera. Una serie de normas que tengo aquí, lo que se llaman los principios generales, como la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, la prohibición del fraude a la ley. Todo eso está en ese título preliminar. Y después tengo 6 libros, ¿no? El Código de Bellas Artes tenía 4, este tiene 6. A nosotros, el tema de hoy, lo que nos interesa es el libro primero. Esos libros se dividen en títulos. El título primero habla de la persona humana. Va de los artículos 19 a 140. No voy a hablar de estos artículos, que se tranquilos. Los libros se dividen en títulos y los títulos se dividen en capítulos. O sea que acá yo hablo de la persona humana, ¿sí? Entonces tengo un capítulo primero. ¿De qué habla ese capítulo primero? De cómo empieza la persona. Ahí está el famoso artículo 19, que ya no hemos hartado de hablar de eso. Artículo 19, que no hablamos más, porque si no, no hablamos de otra cosa. La gente le resulta difícil dialogar sobre este artículo 19. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Artavia, ese es el que hablábamos recién, punto. Esto fuera del tema de hoy. Lo hablan con otros temas. Este no es el tema de hoy de nosotros. Como cuando empieza. Tengo ese capítulo primero. Ahora tengo en el capítulo segundo la capacidad. Eso es lo que me interesa ver, porque estamos hablando de la autonomía progresiva de la niña. Entonces, ese es el capítulo que a mí me interesa. Los capítulos se dividen en secciones.
nos dirige la mente para ubicar después bien las normas. Bien. Entonces, este es igual. Lo vamos a seguir escuchando igual a los alumnos por la misma razón, porque pasa que ahora es más fácil luego el tema. Bueno, entonces, tengo la capacidad. Ahí, dividido en secciones. Primero voy a tener principios generales. Este código en muchísimos temas empieza principios generales. Por ejemplo, adopción, principios generales de adopción. Responsabilidad parental, principios generales. ¿Para qué? Para después no ir repitiendo. Y en esos principios generales siempre vamos a estar viendo el interés superior del niño, en lo que a nosotros nos interesa. ¿Ah? Y esta noción de la capacidad progresiva. Entonces tengo la sección, primero los principios generales. Después aquí ya empiezo directamente con la persona menor de edad. Acá tengo entre los artículos 25 y 30 este artículo 26 que es muy importante y es el del que vamos a tratar. Y después tengo en la sección tercera las restricciones a la capacidad, es decir, aquel que decíamos al comienzo, al que antes le decíamos vos cállate la boca porque sos loco, y a vos te designamos un curador y un representante y vos aquí no hablás, y cómo todo eso ahora será modificado por una regla que es la de la restricción, no es la de la incapacidad. Muy bien, después, fíjese, el título se llama persona humana, voy a regular toda la persona. Aquí dije cuando comienza, aquí la regla de la capacidad, después los derechos, los actos personalísimos que tienen las personas, su derecho al honor, etc. Después entro en el nombre, domicilio, qué pasa con el ausente, qué pasa con ese ausente cuando yo tengo presunción de fallecimiento y como fui todo el desarrollo, al final el fin de la existencia, es decir, la muerte. Van siguiendo el orden, ¿no es cierto?, que tiene este código. Muy bien. Tengo después un capítulo, ¿no?, que me habla de la prueba de todo eso que vimos recién, de la prueba del nacimiento, de la prueba de la muerte, de la prueba de la edad. Ahora tengo un capítulo 10, muy importante, que me habla de la representación de asistencia, tutela y curatela. Y acá tengo, en este capítulo 10, tengo un artículo importantísimo que es el 103, que me va a hablar de la actuación del Ministerio Público. Artículo dificilísimo para redactar, porque habían opiniones de todos los tipos. Mientras nosotros íbamos redactando este artículo y lo sometíamos a discusiones, como las que vamos a tener que tratar nosotros acá, siempre aparecía alguien del Ministerio Público diciendo, acá una suma, acá sáquenle esto, acá. O sea, fue un artículo muy trabajado y que tuvo muchas modificaciones mientras lo estábamos haciendo. Muy bien. Ahora, este código es un código de la realidad. Recordábamos nosotros recién el tema de los pobres que duermen debajo de los puentes. Entonces, después, fíjense, el título primero me habla de la persona humana. El título segundo me va a hablar de los actos jurídicos y los actos que se pueden celebrar, informes, etc. Y después yo tengo un libro tercero que me habla de los bienes. Y aquí cuando hablo de los bienes, tengo un capítulo especial ¿para quién? Para la vivienda. Porque el ser humano, la persona, no está en abstracto allá por las nubes, sino que la vivienda es muy importante y entonces voy a tener acá la vivienda regulada. A algunos de ustedes les debe sonar, los que no son de derecho, una figura anterior que se llamaba bien de familia. ¿Se acuerdan de eso? El bien de familia. Para protegerla de la acción de los acreedores. Ahora no se llama bien de familia. Ahora se llama afectación de la vivienda. ¿Por qué? Porque voy a poder afectar a ese régimen aunque no tenga familia, aunque sea un pobre infeliz que vivo absolutamente solo, ni siquiera con un perro que me va a la cola. ¿Por qué? Porque lo que protegemos es la persona, lo que dijimos al comienzo, la persona humana, los tratados de derechos humanos, y por eso ahí tengo la vivienda. Muy bien. Después, todo eso es el libro primero. Ahora, en el libro segundo, ahí le di todo un libro a la familia. Y ahí, para esa familia, los títulos, acuérdense, los libros se debían de títulos, los títulos tengo el patrimonio, el régimen patrimonial del patrimonio, las uniones convivenciales, el parentesco. Acá me interesa
para lo que vamos a hablar hoy. Los temas de filiación, adopción y por supuesto responsabilidad parental. Muchos de los artículos que vamos a leer juntos están metidos aquí dentro de esas normas que yo les he señalado con rojo. Y después un título especial para los procesos de familia, porque esto de que me interesa más el derecho procesal defensa del federalismo, le corresponde a las provincias, etcétera, etcétera, pero yo les dije que sí. Antes teníamos esto de escuchar al niño, el derecho de escuchar al niño en el proceso, y muchos jueces se les olvidaban de esto. O sea que el proceso es muy importante y también tiene que estar acá para el mejor ejercicio de los derechos. De cualquier modo, la provincia de Mendoza está proyectando una nueva ley que regule el funcionamiento de los tribunales de familia y de los tribunales de niñez. Lo más difícil va a ser la ley penal, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos falta a nivel nacional también la ley. Pero, de cualquier modo, vamos a proponer algo, habrá que hacerle las reformas que correspondan, pero evidentemente la provincia también se tiene que poner al día. Ya se está poniendo al día casi todas las provincias sobre esta materia. Muy bien, entonces ya tenemos el mapa. Ahora vamos a ir a la parte que queremos para visualizar estos niños, estos adolescentes, como están en el código. Entonces, yo tengo un primer artículo, este artículo 25. Este artículo 25. ¿Qué me dice este artículo? Este artículo es ese que habla del adolescente, ese que no estaba mencionado en el Código Civil antes, pero que viene de la Convención. ¿Sí? Entonces, dice que ese adolescente, ¿quién es? Por supuesto, es menor de edad si no tiene 18 años. Ninguna modificación respecto de lo que ya teníamos vigente. Y después dice, este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. O sea, el que tiene entre 13 y 18, ese es el adolescente. Vean ustedes que acá es una pauta etaria fija, 13. Acá estamos hablando de los 13. Acá no hablamos de la edad, grado, madurez, como hemos venido diciendo recién. Acá es una pauta fija. O sea, el sistema que tiene este Código Civil y Comercial es un sistema mixto, porque respecto de muchos actos me está poniendo una edad, como estaba ya en el Código Civil de Venta. Respecto de otros, vamos a hablar de esta autonomía progresiva que supone la edad y el grado madurez. Cuando hablo de los principios generales de la responsabilidad parental, les dije que este código tiene muchos artículos con lo que empieza, que dice reglas generales, reglas generales. Cuando habla de los principios generales de la responsabilidad parental, ¿qué es la responsabilidad parental? La vieja patria potestad. También muy criticado el código porque puso responsabilidad parental. ¿Y qué querían? Que pusiéramos patria potestad en latín. Este código, a ver, el hombre de la calle, si yo le digo patria potestad, no entiende el hombre de la calle. Si le digo responsabilidad parental, seguro que me lo entiende. Entonces utiliza una palabra. Primero, que está en las convenciones, no es un invento nuestro, no es un invento nuestro. Y después una palabra que la gente la entiende mejor que esto de patria potestad. Patria. La gente no va al latín para ver la patria, pues sí. Y potestad, como si estuviéramos facultad. Entonces, en este código el idioma no es neutral. El idioma también tiene mucha importancia para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, cuando habla de los principios generales de la responsabilidad parental, dice, se rige por los siguientes principios. ¿Cuál? Primero, siempre, el mismo. Interés superior del niño. Y después la autonomía progresiva del hijo conforme sus características psicofísicas, actitud y desarrollo. Y miren lo que dice el código, siguiendo el derecho comparado, ya vamos a ver algunas fórmulas parecidas. A mayor autonomía, acá ya tengo la palabra autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. ¿Eso qué quiere decir?
me duele la cabeza, ¿sí? Ahora, si ese chico ya tiene 13, 14 años, o esa niña tiene 13, 14 años, en una de esas va a ir al médico con su mamá y el propio médico le va a decir, señora, salga afuera un ratito que quiero hablar con su hija. Es decir, aquella representación, esa voz que tenía antes la mamá mientras esta no tenía 18 años, y ahora se va a ir para atrás, retrocediendo, se va a ir corriendo. ¿Se entiende? ¿Ahora lo entendió? Sí se entiende. Bueno, lo ideal sería que usted no necesitara que yo le explicara. Lo ideal sería que usted, no siendo abogada, entienda, como ella entendió, y lo entendió muy bien, qué quiere decir eso ahí. Sí, usted. Entonces, la autonomía progresiva implica el desarrollo del chico de capacidades para ir cada vez creciendo los mismos sus derechos. Exacto. Exacto. ¿Está bien? Por supuesto. Y los derechos no son todos iguales. Por ejemplo, una cosa es el desarrollo que yo puedo tener para saber si me conviene o no me conviene vender esta casa. Y otra cosa es el desarrollo que puedo tener para decidir si me tienen que cortar o no cortar una pierna.